Muy bien, muchachos. Entonces vamos a dar inicio a la tutoría de tejidos conectivos generales. Entonces aquí vamos a hablar de todos estos tejidos que podemos ver acá, que son muy distintos entre sí, pero que al final todos se pueden englobar dentro de la categoría de tejidos conectivos, principalmente basados pues en su función y en sus características histológicas. Entonces vamos a iniciar porque en el tejido conectivo principalmente vamos a hablar de los siguientes componentes. Vamos a tener células, como podemos ver acá, estos núcleos de estas celulitas. Vamos a tener una matriz extracelular, que va a ser el componente que está por fuera de las células y que es todo lo que vemos alrededor de las células, todo esto, es decir, tanto lo blanco como esto que vemos acá, que son fibras, ¿sí? Que según algunos autores hace parte de la matriz extracelular, pero digamos que en esta tutoría vamos a entenderlos como algo, a entenderlas como algo aparte, pero que en general está todo esto está por fuera de las células. Entonces aquí estamos viendo estas fibras de colágeno que son grandísimas y que ya vamos a familiarizarnos un poco más con ellas más adelante. Estas fibras elásticas que son estas estructuras casi negras, mucho más delgadas, pero que también son fibras. Y la matriz extracelular que digamos que en términos generales es todo ese espacio quizá gelatinoso que está por fuera de las células. Los tejidos conectivos se conocen de esa manera porque básicamente sirven de, digamos, interfaz o intermedio entre otros tipos de tejido. ¿Listo? Entonces los vamos a ver muchísimas veces, por ejemplo, por debajo de los epitelios. Sí, que como les dije, los epitelios son, digamos, que esa capa de células o ese tejido que tapiza, digamos, la piel. Sí, entonces imaginemos acá que tenemos un corte de piel, digamos, en este individuo. Aquí tiene su epidermis, que muy seguramente está compuesta de epitelio, y debajo de ese epitelio vamos a tener este tejido conectivo que digamos que va a unir ese epitelio a otras estructuras ya de otros tejidos que haya en el dedo. ¿Listo? Podemos ver aquí más básicamente como un recorderis de todas las fibras que estábamos viendo acá y a las estructuras que estábamos viendo en ese tejido conectivo. Entonces, como podemos ver, hay una mezcla de células, ¿sí? Células del sistema inmune. Tenemos también lo que sería todo lo que está en este color como, digamos, caqui. No sé, no sé en realidad qué color es esto, pero todo esto sería la matriz extracelular. ¿Listo? Todo esto. Y por otro lado, vamos a ver cómo conviven los distintos tipos de fibras, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos unas fibras colágenas, que serían las más gruesitas, que veíamos acá, listo, como esta. Y vemos que también hay unas fibras más oscuras, que serían las fibras elásticas, que son estas negras que vemos acá. Entonces son como los principales componentes: células, matriz extracelular y fibras. Entonces, hay muchísimos tipos de tejido conectivo, como se pudieron ver dar cuenta, como pudieron ver al comienzo de esta presentación. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo podemos saber de qué tejido estamos hablando? Entonces, vamos a hablar de que principalmente el tejido conectivo lo vamos a dividir en un tejido conectivo embrionario, listo, que este existe casi que exclusivamente en el embrión o en el ser humano en desarrollo. Vamos a tener un tejido conectivo del adulto, que quizás sea el más importante y del que más vamos a hablar, que este se encuentra ya en el individuo maduro. Y vamos a ver los tipos de tejido conectivo especializado, pero esto los vamos a ir viendo en otras tutorías, porque digamos que ya son un poco complejos, ¿sí? O sea, ya hay capítulos enteros para cada uno de estos tipos de tejidos que ya son un poco más específicos, los vamos a ir a estar viendo casi que a lo largo de toda la tutoría, de todo el programa, ¿listo? Entonces, esta tutoría principalmente vamos a hablar de estos de acá, tejido conectivo del adulto. Entonces, vamos a hablar del concepto de matriz extracelular, que era esto que veíamos acá atrás y que yo les estaba explicando, que está por fuera de las células. Entonces, la matriz extracelular básicamente son todos los materiales extracelulares que rodean y sustentan a las células en el tejido conectivo, es decir, es como el sostén de las células del tejido conectivo. Y además median la comunicación extracelular, es decir, son el medio por el cual existe comunicación entre los distintos tejidos, ¿listo? Por el cual atraviesan diferentes componentes, como por ejemplo oxígeno, o a través de la matriz extracelular también es que difunden los desechos hacia la sangre, o desde la sangre y llegan hacia los distintos otros tejidos, los componentes nutritivos o el oxígeno, por ejemplo. Entonces sirve como, por así decirlo, de una carretera, por así decirlo, el tejido conectivo para los demás tejidos. Entonces vamos a hablar de que la matriz extracelular está compuesta principalmente de la sustancia fundamental y, como les decía, en algunos lados vamos a hallar que también las fibras hacen parte de esta matriz extracelular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la sustancia fundamental? La sustancia fundamental es, digamos, el componente principal de la matriz extracelular, que es una sustancia que es amorfa. En muchos casos está compuesta de ácido hialurónico, protoglucanos, glucosaminoglicanos y en general de muchísima agua. ¿Listo? Entonces esa estructura quizá gelatinosa, quizá transparente, que en realidad solamente está ahí como para darle sustento al tejido, es decir, para tener todos estos componentes
partes del tejido conectivo en un lugar fijo. ¿Listo? Eso es básicamente la sustancia fundamental y permite a través del paso por sí, permite el paso a través de sí de muchos componentes como ya habíamos hablado. Y las fibras sería digamos que la otra parte, que hay muchísimos tipos de fibra y ya vamos a hablar pues cuáles son esos. Hay que entender que las propiedades de la matriz extracelular son únicas dependiendo del tipo de tejido conectivo del que estemos hablando. Es decir, no toda la matriz extracelular va a cumplir las mismas funciones ni va a ser igual entre los tejidos conectivos. ¿Listo? Cada una es distinta. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de tejido conectivo. Entonces vamos a hablar brevemente del tejido conectivo embrionario, que este quizá no sea tan importante en este momento porque lo vamos a ver muy poco. Porque pues el que vamos a ver en la gran mayoría de especímenes va a ser del adulto, pero entonces vamos a hablar del mesénquima, que es este tejido conectivo que vemos acá, que es digamos un tejido conectivo primitivo o un prototejido. Entonces vamos a ver que todo ese tejido conectivo deriva del mesodermo, listo, que si ustedes están ahorita en sus clases de embriología, pues van a saber qué es el mesodermo, que es la capa intermedia del embrión trilaminar. Vamos a ver que son células, deriva de unas células que se consideran multipotenciales. ¿Y qué quiere decir multipotencial? Y vamos a ver acá que es la capacidad de generar células únicamente del tipo celular del tejido al que al que pertenecen o en el que residen. Es decir, estas células multipotenciales del mesénquima únicamente nos van a poder producir tejido conectivo, pero nos van a poder producir cualquier tipo de tejido conectivo. Y esa es su importancia, es decir, de acá van a derivar todos los tipos de tejido conectivo que vamos a estar viendo. Y además, estas células son del tipo fibroblastoide, es decir, derivadas del fibroblasto. Ya vamos a ver que el fibroblasto, cuando veamos la parte de células del tejido conectivo, es el tipo de célula más importante del tejido conectivo porque es el que lo mantiene, el que lo produce y el que lo sostiene. ¿Listo? Bueno, aquí les dejo esto para que lo vean si quieren unos conceptos que les van a servir quizás en sus clases de embriología. ¿Listo? Totipotencialidad, pluripotencialidad y multipotencialidad. Se habla de que estas células fibroblastoides tienen esta forma, una forma de uso, ¿listo? Que es esta cosa que se utiliza para hilar y que tiene que en su parte media, digamos en su tercio medio, es mucho más gruesa que en sus extremos, ¿listo? Podemos ver que las células tienen esa formita, ¿listo? Ahora vamos a hablar del tejido mucoso o lo que se llama la gelatina de Wharton, que es otro tejido conectivo que se va a encontrar exclusivamente en el cordón umbilical. Eh, Básicamente está compuesto de una matriz extracelular gelatinosa compuesta en su mayoría de ácido hialurónico, como habíamos hablado, que sería todo esto blanco que vemos aquí, todo esto blanco. Además, podemos ver estas células que también son de tipo fibroblastoide, como las que acabamos de ver del mesénquima, que serían estas células que vemos aquí, con su núcleo teñido pues favorablemente por la hematoxilina, un núcleo basofílico, pero vemos que en este caso estas células fibroblastoides reciben el nombre de células madre mesenquimatosas de la gelatina de Wharton, digamos que es el nombre técnico, digamos que actualmente se está investigando mucho con ellas para la regeneración de tejidos y demás, tienen capacidad de producir muchos tipos de tejidos distintos. Ahora sí, vamos a hablar de las fibras, que es otro componente fundamental de lo que estamos hablando aquí, que es el tejido conectivo. Entonces vamos a tener tres tipos de fibras principales, ¿listo? Vamos a tener fibras colágenas, fibras elásticas, que quizás se parecen mucho con esta tinción, y fibras reticulares, ¿listo? Entonces, ¿qué características tienen? Las fibras colágenas, que son estas, son mucho más abundantes, son las más abundantes de todo el tejido conectivo. Además, son flexibles hasta cierto punto y ofrecen resistencia a la tensión. ¿Listo? Son de un espesor variable, son onduladas, podemos ver que es difícil como intentar ver una estructura específica en ellos, vemos que son de muchas formas distintas. Y luego vamos a hablar de las elásticas, que son estas de acá. Estas son principalmente buenas como respuesta al estiramiento y a la distensión. Es decir, vamos a encontrar fibras elásticas en aquellos órganos y estructuras que constantemente se vean digamos que se vean enfrentados al estiramiento, como por ejemplo en los intestinos, o a la distensión. ¿Listo? Tiene un patrón ramificado, como podemos ver, quizás aquí sea más fácil ver como que todas tienen una forma muy similar entre sí y se tiñen de muchos tipos de tinción que ya vamos a ver, entre los que destaca la orceína. Y finalmente las fibras reticulares, que serían estas que vemos acá, usualmente sirven de armazón y sostén de otras estructuras, otros órganos, digamos que estas son un poco más duras, por así decirlo, están compuestas de colágeno tipo 3, se ven dispuestas en formas de red, ¿sí? Si ven como que todas tienden a unirse en un mismo punto, tienen un aspecto que se conoce como filiforme o aspecto de hilo,
Y pues bueno, aquí las tenemos de esta manera. Ya vamos a hablar un poquito más de cada una. Entonces empecemos por las fibras de colágeno. Como ya les dije, son el componente estructural más abundante y más importante del tejido conectivo. Aquí podemos verlo. Ofrecen tanto flexibilidad como resistencia a la tensión. Listo, quizá no sean tan elásticas como obviamente las elásticas, las fibras elásticas que ya vamos a ver, pero digamos que permiten cierto grado de flexibilidad y mucha resistencia. Son onduladas, son de tamaño variable como ya habíamos dicho, si ven que digamos están dispuestas de muchas formas distintas y recuerdan digamos a este tipo de, no sé, como una bufanda de plumas como para que no se les olvide el aspecto de lo que serían las fibras colágenas y usualmente se tiñen favorablemente por la eosina, listo, por el alto contenido proteico que tienen y se ven de este color rosadito. Bueno, vamos a seguir. Para que veamos su estructura, está básicamente compuesta por 3 cadenas polipeptídicas o también llamadas cadenas alfa, que como podemos ver acá, forman una hélice que se llama como una hélice triple dextrógira, pero en realidad solo apréndanse que es una hélice dextrógira porque gira hacia la derecha, por así decirlo, y es triple porque está compuesta pues de 3 cadenas. Entonces podemos ver que la formación, digamos, de estas fibras de colágeno tiene procesos tanto intracelulares como extracelulares. Entonces, entre los procesos intracelulares, como vemos, se forma, digamos, esta molécula, eh, esta hélice triple, que se va a seguir procesando en el aparato de Golgi y va a sufrir la exocitosis hacia el espacio extracelular y aquí digamos que se va a formar en fibrillas y esas fibrillas se van a empezar a unir unas con otras extracelularmente, se van a empezar a agregar hasta que forman finalmente estas fibras de colágeno como esta que vemos acá, que ya es grandísima. Existen muchos tipos de colágeno según la disposición de sus cadenas alfa, hasta 29 tipos de colágeno se reconocen, pero digamos que ya de eso vamos a hablar más adelante, pero en realidad el más importante en este momento es el colágeno tipo 1, que es el principal componente de las fibras colágenas que conocemos del tejido conectivo. Aquí tenemos muchísimos tipos de colágeno y esta diapositiva es para que veamos las colagenopatías o las alteraciones del colágeno, usualmente son de tipo hereditario que producen patologías muy graves. Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen que les traigo, solo para que se hagan una idea, es del GABEP o lo que conocemos como una epidermolisis ampollar benigna atrófica generalizada. Es una dermopatía muy, muy grave y muy dramática, como podemos acá. El paciente es un paciente joven. Lo que podemos ver es que está perdiendo mucho de su piel. Digamos que la dermis se desprende fácilmente, o la epidermis se desprende fácilmente de la dermis y eso le genera todas estas lesiones que podemos ver. Es una enfermedad muy dolorosa y se debe a una alteración del colágeno tipo 17. ¿Listo? Ahora vamos a ver algunas placas de las fibras colágenas. Entonces aquí podemos ver esto, por ejemplo, que es un corte perteneciente a probablemente una arteria, o sea, esto es una estructura vascular con seguridad, probablemente una arteria. Y si vemos y nos vamos, digamos, a esta parte externa de lo que sería la pared de la arteria, podemos ver que está llena de fibras colágenas que tienen ese aspecto, ¿sí? De bufanda de plumas del que hablamos anteriormente, quizás rosaditos, se ve que no están muy bien organizadas, están más bien dispersas, hay un montón de ellas. Y digamos que tenemos que saber diferenciarlas de esto de acá, que sería la capa intermedia, ¿listo? De esa arteria que está compuesta de músculo principalmente. Tenemos que tener un aspecto quizás similar, pero hay que aprender a distinguirlo, pero ya vamos a ver cómo, porque es que ambas son rosadas, ¿listo? Entonces, usualmente lo que hacemos para distinguir, ya habíamos hablado de esto, es utilizar una tinción, que podría ser la tricrómica de Mallory o la tinción de Hassan, que es la que les traigo en este momento. Entonces, básicamente, eso nos va a permitir diferenciar cuando estamos frente a colágeno, a tejido muscular o a los dos. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, la tinción de Hassan o la de tricrómica de Mallory nos van a teñir lo que van a hacer las fibras colágenas de color azul. Y aquí podemos ver en este tejido que está repleto de fibras colágenas cómo hay ese montón de coloración de tipo azul que nos indica que son fibras como tal de tejido conectivo, fibras colágenas. Mientras que en este otro corte de acá vemos cómo hay una convivencia, listo, tanto de este rosadito que sería entonces un tejido muscular con el color azul que sería de las fibras colágenas o del colágeno, listo. Ahora vamos a hablar de las fibras elásticas. Estas son muy interesantes. Estas se van a teñir con la tensión preferiblemente de Verhoeven o la tensión de Orseína, como lo habíamos dicho anteriormente. Las fibras elásticas tienen una estructura distinta de las fibras colágenas. Y vamos a ver que aquí ya no tenemos la hélice triple dextrógira, sino que aquí lo que vamos a tener es un núcleo, listo, de elastina, que es una proteína,
núcleo de elastina, y esa elastina va a estar recubierta, digamos, está en su aspecto exterior, está tapizada por otra estructura que son las microfibrillas de fibrilina, ¿listo? Que digamos que en gran parte le da su forma a la elastina y la mantienen de una forma específica. Entonces lo que podemos ver acá es que las fibras elásticas proveen estiramiento y distensión a los tejidos, como habíamos dicho anteriormente. Se encuentran en los ligamentos intervertebrales, que si recuerdan hablamos en la primera tutoría, ligamentos que se encuentran entre las vértebras, así como en la túnica media de las arterias principales o de las arterias muy grandes. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la anatomía de las arterias. Son de un tamaño intermedio, como lo podemos ver acá, y usualmente se entrelazan entre sí. Lo importante es que aprendamos a ver, por ejemplo, en esta tinción de Verhoeven, esto que se tiñe así de color negro, listo, van a ser las fibras elásticas, por eso necesitamos de esta tinción que nos la va a poner en este color para que las identifiquemos fácilmente, que hay un montón de fibras que están entrelazadas entre sí y dan ese aspecto como de una fibra única que podemos ver acá. Por ejemplo, en este otro tejido también podemos ver que vamos a tener una convivencia de dos tipos de fibra. ¿Listo? Vamos a tener en negro las fibras elásticas de las que estamos hablando en esta diapositiva, pero también vemos que se asoma en este color rojizo lo que serían las fibras colágenas. ¿Listo? Y vemos que están interactuando entre ellas en este tejido. Entonces podemos ver que en realidad las fibras se pueden disponer tanto solas en ciertos tejidos como acá, por ejemplo, como en compañía de otros tipos de fibras. ¿Listo? Y en esta, que es básicamente la tinción de orseína, que también las va a teñir de color negro. Aquí vemos otra disposición que pueden tener esas fibras elásticas, como las vemos. ¿Listo? Hay alteraciones en las fibras elásticas, mutaciones, por ejemplo, en el gen FBN1, que es el gen que se encarga de la síntesis de la fibrilina, que como vimos anteriormente es un componente esencial de las fibras elásticas. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Es que existe una disociación como tal entre la fibrilina y lo que guarda la fibrilina en su interior, que como vimos es la elastina o el núcleo de elastina. Entonces, en estos pacientes, si se les toma una biopsia de su tejido conectivo, se evidencia que tienen esa disociación y esas fibras deficientes, fibras elásticas deficientes, eso lo que hace es desarrollan pues un aspecto muy interesante. Son pacientes muy delgados, muy altos, que tienden a sufrir principalmente de enfermedades cardiovasculares, donde pues obviamente en el sistema cardiovascular vamos a tener montones de tejido conectivo, sobre todo en las arterias, en la aorta, que como se recuerdan que vimos en la diapositiva anterior, que la aorta en una gran proporción va a tener fibras elásticas, ¿listo? Sobre todo en la túnica media. Entonces existe una dilatación aórtica, que es una patología cardiovascular muy grave, en el que usualmente lleva a estos pacientes a la muerte y que requiere intervención quirúrgica. Ahora vamos a hablar de las fibras reticulares, ¿listo? Entonces ya este es el tercer tipo de fibra y el último, estas se tiñen con la tinción de plata favorablemente, esa es la que nos va a permitir verlas. Están compuestas de colágeno tipo 3, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es decir, no todos los tipos de colágeno hacen fibras colágenas, que serían el primer tipo de fibra que vimos. Entonces la excepción es el colágeno tipo 3 que nos va a formar fibras reticulares. Estos principalmente le sirven de armazón de sostén, ¿sí? Digamos que es un gran armazón que le sirve a ciertas estructuras que tienden a ser rígidas, tienen aspecto filiforme, es decir, ese aspecto como de hilo, ¿sí? Que vemos acá. Se producen por los fibroblastos. Listo, que son un tipo de células que aquí quizá no las podemos ver con mucha facilidad, pero se producen por los fibroblastos en casi todos los tejidos del cuerpo, excepto en el tejido hematopoyético y el tejido linfático, que son tejidos que vamos a hablar más adelante, o en las capas musculares de los vasos sanguíneos, que como sabemos tienen capas de músculos, o de órganos del tubo digestivo que también tienen músculo. Se producen las fibras reticulares principalmente por los miocitos, que son las células musculares de estos tejidos. ¿Listo? Eso no es tan importante que lo sepan. Lo que sí es que sepamos identificar cómo son esas fibras reticulares que proveen armazón. Podemos ver que son como esas lineecitas negras muy delgadas que parecen ramas de árboles. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo clasificamos el tejido conectivo? ¿Sí? Ya que entendemos básicamente todo el montón de fibras que tenemos, ¿cómo lo vamos a clasificar? Y la manera más fácil de hacerlo es mirando primero las fibras y después las células. Y en realidad las fibras nos van a decir casi que todo en la clasificación. Entonces vamos a ver, esta es la clasificación, entonces ¿cómo vamos a llegar de una imagen como esta a clasificarla en un grupo como este? Entonces, empecemos por el tejido conectivo laxo, ¿listo? Que es este primer tipo.
de tejido conectivo del adulto que, como vemos, se divide en laxo y en denso. Entonces, este tejido conectivo laxo es importante porque en este hay un predominio de la sustancia fundamental por encima de las fibras. Es decir, en el tejido conectivo laxo, digamos que lo llamamos que de esta manera porque tiene muy pocas fibras, ¿sí? Digamos que tiende a ser un tejido como muy débil, por así decirlo, le faltan fibras, pero tiene muchísima sustancia fundamental. Este tejido principalmente lo que hace es facilitar la difusión tanto de moléculas de desecho como moléculas nutritivas y oxígeno desde los vasos sanguíneos, como vemos acá, hacia otros tejidos, un tejido más interno, digamos un órgano. Entonces esas moléculas van a pasar a través del tejido conectivo laxo en la gran mayoría de casos. Además son importantísimos para la respuesta inmune, ya que ellos digamos que le van a servir como carretera a las células inmunes que provienen de la sangre para llegar al sitio de la infección. Vamos a ver que el tejido conectivo laxo es preponderante y es muy importante, muy presente, principalmente en el sistema respiratorio y el sistema gastrointestinal, sobre todo porque son sistemas que están expuestos constantemente a patógenos, ¿sí? A distintos microorganismos que ya sean inhalados o ingeridos, entonces requieren de estos tejidos o estos órganos requieren de mucho tejido conectivo laxo que permita la rápida difusión de estas células que vienen del sistema inmune a través de la sangre. Entonces aquí estamos viendo un corte de mesenterio a través de la tinción de Verhoeven. Como sabemos, esta es una tinción muy importante que nos permite ver las fibras elásticas, que aquí las vemos en este color negro como azuloso. Entonces aquí básicamente es para que vean esta imagen, ya la habíamos visto, entonces para que vean cómo hay una interacción, o bueno, habíamos visto una imagen muy parecida, para que vean cómo hay una interacción tanto de un vaso sanguíneo que estamos viendo por acá, lleno de eritrocitos, listo, que se tiñen con la eosina. Estamos viendo que es un tejido en el que hay una preponderancia de todos los componentes no fibróticos, listo, vamos a tener un montón de sustancia fundamental o de matriz extracelular, que es esto blanquito, blancuzco que vemos por ahí. Vemos un montón de células y aunque sí es cierto que también estamos viendo muchas fibras, ¿sí? Tanto estas negritas que vemos acá que son elásticas, como estas de un color un poco más tenue que vemos atrás, así como un color medio marroncito muy claro que serían fibras de colágeno, digamos que no predominan en esta imagen, ¿listo? Aunque están en una proporción importante. Aquí vemos como el esquema de lo que acabamos de ver, entonces vemos cómo hay el vaso sanguíneo que vimos anteriormente, vemos cómo conviven fibras de colágeno con fibras elásticas, vemos todos los tipos de célula que estábamos viendo ahí, vemos macrófagos, células plasmáticas, mastocitos, adipocitos, ¿listo? Entonces todo eso está ahí conviviendo en ese tejido conectivo, pero vamos a hablar de que es laxo por los motivos que ya hablamos. Entonces aquí les quería mostrar, digamos, un corte, esto está con la tinción de Hassan. Listo, que como sabemos nos permite diferenciar las fibras colágenas o de colágeno del músculo. Entonces, para que vean que esto también es tejido conectivo laxo, porque vemos que predominan las estructuras celulares y la matriz extracelular por encima de las fibras. Listo, entonces esto lo que nos está mostrando acá son las fibras principalmente, que son estas en azul que vemos acá, que son fibras colágenas, pero vemos que en proporción son menores a este montón de células que vemos acá, que muy seguramente son adipocitos y ese es el motivo por el cual no se están tiñendo de ningún tipo. Aquí vemos que hay también muchos vasos sanguíneos repletos de eritrocitos, como podemos ver, pero que en general esta configuración nos habla de un tejido conectivo laxo. Listo, la proporción es importante que la entendamos. Esto es un corte de mesenterio como que el que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y el mesenterio es una estructura compuesta de tejido conectivo principalmente, que lo que hace es adherir los intestinos, listo, entonces como vamos a ver más adelante cuando veamos sistema digestivo, los intestinos no están flotando ahí en la cavidad abdominal, ellos están adheridos a esto que es el mesenterio, esta misma estructura que aquí vemos microscópicamente, y ese mesenterio a su vez las une a la pared posterior del abdomen, listo, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar, pues, bueno, otra diapositiva, otra imagen de tejido conectivo laxo y ocurre exactamente el mismo fenómeno. Vemos que hay varios tipos de fibras ahí, vemos fibras colágenas, estas fibras que probablemente sean elásticas, pero vemos que hay muchísima sustancia fundamental por acá, por acá, por acá y también montones de células. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del tejido conectivo denso o fibroso. Ya podemos ver de principio que es muy distinto al tejido conectivo laxo. Entonces el tejido conectivo denso, que a su vez se va a dividir en un denso regular y denso irregular, que ya vamos a ver de qué se trata, pero básicamente el tejido conectivo denso, como vemos acá,
es un tejido en el cual hay una predominancia de las fibras por encima de las células y la sustancia fundamental. Entonces vamos a tener que son fibras que ya son distintas a las que acabamos de ver, porque en ese tejido conectivo denso las fibras son gruesas, son abundantes y además están ordenadas, ¿sí? Parece que todas siguieran como un mismo patrón. Vamos a ver que el tejido conectivo denso se encuentra, según sea irregular o regular, en, por ejemplo, la cápsula de los órganos macizos, como el vaso, por ejemplo. Entonces, digamos que le provee muchísima resistencia al vaso. Además, por ejemplo, en esto que sería la fascia lata, que básicamente es un ejemplo de lo que serían tanto ligamentos como tendones, como aponeurosis, que son estas estructuras no vascularizadas que básicamente lo que hacen es conectar estructuras óseas o musculares entre sí. ¿Listo? Básicamente el tejido conectivo denso fibroso nos provee resistencia a la tracción. ¿Listo? A la tracción, a las fuerzas de tracción, fuerzas importantes y constantes. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, en este corte, podemos ver que hay una convivencia de dos tipos de tejido que quizás si uno los ve de reojo parecen ser el mismo, pero son distintos. Entonces, aquí tenemos tejido conectivo por un lado y esto sería tejido muscular. Este es el tejido que nos interesa y del que estamos hablando, el tejido conectivo denso. Estamos viendo un montón de fibras de colágeno que parece que fueran una sola fibrota gigante, pero de lo organizadas que están entre sí, de lo densas que son puras fibras, estamos viendo acá. Claro, podemos ver celulitas también, eventualmente hay células, hay poquito de matriz extracelular, pero la gran predominancia es evidente que es de las fibras, ¿listo? Fibras colágenas. A este lado estamos viendo el músculo y aquí es donde entramos en ese mismo problema de que se parecen muchísimo. Aquí esto ya no es tejido conectivo porque esto ya no son fibras lo que estamos viendo. Bueno, sí son fibras, pero ya son fibras musculares, ¿listo? Son células, mejor dicho. Lo que pasa es que, bueno, las células musculares se les puede llamar fibra muscular, pero estamos hablando, todo esto son células larguísimas del músculo. Pero ¿cómo los diferenciamos el uno del otro? Adivinen, pues con la tinción de Assan o con la tricrómica de Mallory que nos va a permitir ver que básicamente esto que estamos acá, que es el mismo corte que vemos acá, es distinto. Y aquí podemos ya diferenciar como tal las fibras colágenas de las células musculares o las fibras musculares a este lado. ¿Listo? Ahora, como les decía, el tejido conectivo denso se puede dividir o clasificar en dos según la disposición de sus fibras. ¿Listo? Porque digamos que lo más importante y lo que los vuelve tejido conectivo denso es que hay una predominancia de las fibras. Pero a su vez, según la organización de las mismas, vamos a poder hablar de un tejido conectivo denso regular o irregular, que aquí se me cortó la palabra irregular. El regular, como podemos ver, está muy organizado, listo, como el que acabamos de ver en esta imagen de aquí atrás. Está muy organizado en varios haces paralelos los unos con los otros y obviamente, como ustedes imaginarán, da muchísima más resistencia que este de acá, que digamos que está mucho más desorganizado. Es la principal diferencia entre ambos tipos de tejido, listo, que digamos en ambos tenemos fibras colágenas. Listo, como pueden ver en ambas tenemos fibras colágenas, pero aquí las vemos muy desorganizadas. Listo, como si estuvieran en fiesta, mientras que aquí están todas como formando. Listo. El denso regular, tejido conectivo denso regular, como sabemos, están organizadas sus fibras, hace parte principalmente de los tendones, las aponeurosis y los ligamentos, que como hablamos son estructuras que requieren muchísima resistencia, son estructuras del sistema músculo-esquelético. Entonces tenemos ligamentos, como por ejemplo los ligamentos en la articulación de la rodilla, los ligamentos cruzados anterior y posterior, que lo que hacen es unir un hueso con hueso, o los tendones que unen músculo con hueso, como el tendón de Aquiles. Y son estructuras muy resistentes, ¿sí? Están hechas para la mayor resistencia a la tracción, pero al mismo tiempo nos permiten cierto grado de flexibilidad. Entonces aquí vemos un corte de ligamento, listo, el ligamento nucal, un ligamento que tenemos en la parte posterior de la nuca o del cuello, y vemos que si lo teñimos con la tinción de Assan, podemos ver que tenemos tanto músculo o fibras musculares que se verían en rosadito, como podemos ver acá, perdón, como podemos ver acá, como fibras colágenas, que son las que veríamos en azul. Y si además le aplicamos la tensión de Verhoeven, vemos que también hay una importantísima cantidad de fibras elásticas. ¿Listo? Entonces este es un tejido conectivo denso porque está lleno de fibras, como podemos ver, y aunque si bien hay algunas células musculares, la gran predominancia es de fibras definitivamente. Y están muy organizadas, por eso es regular. Mientras que en el irregular, como ya podemos ver en esta imagen de primerazo, están desorganizadas esas fibras. Entonces,
el denso regular, como hablamos, hace principalmente parte de los tendones, aponeurosis o ligamentos, que digamos que sería el sistema muscular o musculoesquelético. Mientras que en el tejido denso irregular van a ser parte de la cápsula de algunos órganos. Entonces, como vamos a ver, algunos órganos, especialmente los órganos macizos, como el vaso, que es lo que estamos viendo acá, un cortecito de vaso, tienen una cápsula a su alrededor de tejido conectivo denso que lo que hace es proveerle tanto flexibilidad como muchísima resistencia. Quizá no tanta como la de los tendones y ligamentos que hablamos, porque obviamente esas son estructuras que están constantemente puestas a prueba y a resistencias, pero sí digamos que le proveen cierta protección a la parte interna de los órganos, al parénquima del órgano. Entonces esas cápsulas usualmente, por ejemplo esta que estamos viendo acá del vaso, está compuesta, eso está en otra tinción, por eso se ve de color azul, pues obviamente ustedes imaginarán qué tipo de tinción es, pues es la tinción de Assam, por ejemplo, que nos está mostrando esas fibras colágenas en color azul, que es casi lo mismo que estamos viendo acá. Entonces podemos ver que el tejido conectivo denso irregular principalmente va a estar en la cápsula de los órganos macizos y también en la dermis de la piel. ¿Listo? Que es esto que estamos viendo acá, especialmente en la capa profunda. Y como podemos ver, es estos montón de fibras de colágeno y aquí es importante que el tejido denso irregular principalmente tiene es colágeno. ¿Listo? Es muy difícil, o por lo menos yo no conozco otro ejemplo de tejido conectivo denso irregular que sea con otro tipo de fibras. Digamos que aquí van a predominar las fibras colágenas y como podemos ver, pues están desorganizadas completamente y aunque podemos identificar ciertas celulitas, lo principal obviamente son las fibras. Ahora, esto es básicamente como un repaso de los tipos de tejido conectivo que vimos, que son el tejido conectivo laxo, el conectivo denso, que a su vez se divide en regular e irregular. Aquí les dejo unos segundos para que ustedes intenten identificar según las características que vimos cuál es cuál. Vamos a ver igual rápidamente cuál es cuál y entonces ya podemos empezar por pensar primero en la proporción fibra, matriz extracelular y células. Entonces, el tejido conectivo laxo, como sabemos, hay una predominancia del tejido de la matriz extracelular y de las células. Y eso obviamente lo estamos viendo acá. ¿Listo? Porque si bien estamos viendo ciertas fibras acá, listo, que están teñidas en esta coloración medio eosinófilas, o sea, son eosinófilos y están teñidos probablemente con eosina, vemos que los espacios y las lagunas blancas que están sin teñir son muchísimas más. Probablemente sea matriz extracelular o sean adipocitos, ¿listo? Entonces aquí ya podemos empezar por decir que eso es un tejido conectivo laxo porque las fibras son una minoría. Y luego el tejido conectivo denso, que lo podemos dividir en regular y irregular, pues evidentemente serían estas dos que nos quedan acá. Vemos el montón de fibras que componen ambas imágenes, pero vemos que unas están muy bien organizadas y esto probablemente se haga parte de un tendón o un ligamento. Esto obviamente sería el tejido conectivo denso regular y estas, que esto es un corte de dermis, pues es un tejido conectivo denso irregular. Están muy desordenadas todas esas fibrotas de colágeno. Ahora vamos a hablar de cuáles son las células que componen los tejidos conectivos y ya estamos acabando la tutoría. Entonces, bueno, aquí principalmente lo que podemos ver son tanto fibrocitos, listo, que serían estos que están con la B, como fibroblastos. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre los dos y cuáles son las otras células de los tejidos conectivos. Entonces los fibroblastos y los fibrocitos, que aquí se los coloqué de nuevo la misma imagen, básicamente esto que son fibroblastos, esto también y estos también, nos permiten la síntesis de los componentes de la matriz extracelular y en gran parte estas son las células características, las células reinas del tejido conectivo, porque ellas son las que nos producen la matriz extracelular y en muchos casos las que nos producen las fibras de esa matriz extracelular. ¿Listo? Entonces ellas son, digamos, las más importantes de este tejido, de todo el tejido conectivo. Entonces, como podemos ver, ellas en su estado, digamos que de menor actividad, se convierten en esto, en fibrocitos, que son un poco más delgados, se ve que son menos activos, mientras que los fibroblastos están, digamos que en el auge de la producción. Aquí los podemos ver en otra imagen. Usualmente cuando un tejido se daña, los fibroblastos son los que ayudan a repararlo. ¿Listo? Son las células más frecuentes e importantes del tejido conectivo. Ahora los adipocitos, que también están en el tejido conectivo, como ya los hemos visto en varias ocasiones, principalmente se encargan de la síntesis y el almacenamiento de lípidos. Entonces, como podemos ver, son células redondas, pero son redondas y grandotas porque están llenas de lípidos en su interior, como podemos ver acá. No se tiñen, ¿sí? No se tiñen
con nuestras tinciones clásicas, con hematoxilina y eosina, porque son hidrofóbicas, no dejan que entre el pigmento, y se ubican usualmente en grupos, listo, como en racimos, parecen como racimitos de uvas, en el tejido conectivo laxo principalmente, listo, es donde los vamos a encontrar, pero también se pueden encontrar en el tejido conectivo denso, lo que pasa es que en el laxo es donde con mayor seguridad los vamos a encontrar. Hablamos de que hay dos tipos principales de adipocito, los que llamamos unilocular o digamos tejido adiposo blanco y multilocular o tejido adiposo pardo, pero esto ya lo vamos a ver en otra tutoría. Es un corte de mesenterio, como podemos ver acá, y tejido conectivo laxo, porque las fibras son muy escasas en comparación con toda la matriz extracelular y todas las células que hay. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las células transitorias de los tejidos conectivos, que son esas células que solamente están de paso en el tejido conectivo. Son células que se encuentran moviéndose entre un tejido y otro, pero que en medio de su camino tienen que atravesar el tejido conectivo. Vamos a hablar de principalmente son células del sistema inmune, listo, que las tenemos acá. De estas vamos a hablar con mucho más detalle en la tutoría de sistema inmune, obviamente, pero pues se las quería mostrar acá. Entonces, básicamente, aquí vamos a hablar de los eosinófilos, los mastocitos y los plasmocitos. Los eosinófilos tienen todas estas características, están en procesos inflamatorios. Siempre que les hablen de eosinófilos, vamos a pensar en dos cosas, o infecciones por parásitos o en alergias, sí, como por ejemplo, bueno, o el asma. Son de tipo granulocito, bueno, luego vamos a ver qué es, pero el caso es que son células que están llenas de gránulos, listo, que son gránulos que les van a ayudar a combatir las infecciones y son muy ovaladas los eosinófilos y están llenos de esos granulitos que vemos adentro. Ahora los mastocitos, que son estas que tenemos acá, contienen gránulos también, ¿sí? De histamina y heparina. Estas también están en alergia y son importantes en las reacciones de anafilaxis, que ya más adelante cuando vean en la segunda parte de su semestre, que van a ver defensa y respuesta del huésped, van a ver de qué se trata esto. Son granulocitos, como ya dijimos, están llenos de gránulos y producen principalmente uno de sus componentes en sus gránulos más importantes, que es la histamina, que es un modulador de la respuesta inmune. ¿Listo? Finalmente los plasmocitos, estos que estamos viendo aquí en este corte de intestino, producen grandes cantidades de anticuerpos, son básicamente unos linfocitos B que ya pronto sabremos que son madurados, producen muchos anticuerpos y tienen, son estos chiquititos como los vemos ahí, de muy teñidos por la hematoxilina, muy basófilos. Tienen muchísimo retículo endoplasmático, el citoplasma también se ve basófilo, a diferencia de la gran mayoría de células. Y listo. Finalmente vamos a dejar, bueno, los voy a dejar un segundo para que analicemos este corte tan bello que vemos acá, esta placa grandísima. Aquí lo que estamos viendo es muchísimos tipos de estructuras y de tejido conectivo, principalmente, que es obviamente el objetivo de esta tutoría. Me gustaría que se detuvieran por unos segundos. No vamos a prestarle mucha atención a esto de acá, que estos son glándulas. Esto lo vamos a ver en la tutoría de epitelio glandular más adelante en su semestre. Pero lo que sí me importa es que vean toda esta interfaz que rodea esas glándulas. Todo esto que se tiñe casi que por completo con la eosina, que es tejido conectivo. Pero ¿qué tipos de tejido conectivo podemos ver acá? ¿Listo? Todo esto, ¿qué tipos de tejido conectivo les parece que es? Y este que se ubica aquí entre las glándulas también es tejido conectivo. ¿Qué les parece que es? Entonces, los dejo para que lo piensen. Sin embargo, pues, si quieren adelantarse a la respuesta, yo les ayudo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? O sea, si nos vamos a este corte de acá, si sacamos un corte de acá, que sería básicamente esto, ¿hay una predominancia de fibras o de matriz extracelular? Entonces yo diría que hay una predominancia clara de fibras. Vemos muchas fibras colágenas acá, con ese aspecto que ya habíamos hablado de plumas, de plumas rosadas, ¿sí? Un montón que vemos acá, pero vemos que están organizadas, entonces ya vimos que hay una predominancia de fibras, entonces decimos que es tejido conectivo denso. Pero ¿están organizadas o desorganizadas? Para mí están desorganizadas claramente, vemos que hay en muchas formas distintas, digamos que no están así paralelas como habíamos visto anteriormente, entonces esto sería tejido conectivo denso irregular. Y esto que vemos acá, listo, este tejido conectivo que aquí quizá con este zoom lo podemos ver con mayor facilidad. Esto claramente es un tejido conectivo laxo, ¿listo? Porque entonces vemos que hay muy poquitas fibras, vemos que está muy blancuzco, por así decirlo, repleto de células, y eso nos habla pues de un tejido conectivo laxo. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya gustado la tutoría, que hayan aclarado muchas de las dudas que tienen.
Saben que estoy completamente a su disposición para cualquier duda, ayudarlos a resolver cualquier duda que tengan y espero que les haya gustado el video del día de hoy. Entonces vamos a hablar por el grupo de WhatsApp sobre sus dudas al respecto de este primer capítulo de histología que se llama tejidos conectivos generales. Muchas gracias.